Hola amigos, ¿cómo les va? Sean todos bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a hacer una pequeña reflexión sobre la obra de Carlos Marx, fundamentalmente las críticas más comunes que se le hacen a las obras de Marx y lo que yo considero dentro de esas críticas cuáles son las más relevantes. En otro audio voy a exponer cuáles creo yo son los aciertos de Carlos Marx y cuáles son sus aportes en las ciencias sociales, en particular dentro de la sociología. Bueno, un autor como Carlos Marx pues es ampliamente conocido, sobre todo por el impacto que tuvo a lo largo del siglo XX. En líneas generales, ¿en qué consiste la obra de Carlos Marx? Porque antes de poder hacer una crítica, primero tenemos que saber de qué estamos hablando. Bueno, Carlos Marx es un filósofo, fundamentalmente, que va a hacer una crítica teórica de la sociedad contemporánea, sobre todo la sociedad de su época, que estamos hablando de mediados a finales del siglo XIX. Este autor va a nacer en Alemania, en Treveris, en el estado de Prusia, ya después de la unificación de Alemania. Sabemos que antes de eso, pues Alemania eran distintos reinos y ciudades libres. Inicialmente formaban parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Posteriormente, después de las guerras napoleónicas, bueno, pues ese imperio cae. Se forma posteriormente una confederación económica y aduanera. Y sobre la base de esa confederación, Prusia trata de crear un nuevo estado. En ese proceso entra en conflicto con Austria, en aquel momento el Imperio Austrohúngaro, y posteriormente con Francia, la famosa guerra franco-prusiana. La guerra la gana Prusia, se corona al Kaiser Guillermo I en el Palacio de Versalles. Y bueno, el arquitecto de todo ese proceso político va a ser el canciller Otto von Bismarck, también conocido como el canciller de hierro. Ese es más o menos el contexto histórico en el que nace Carlos Marx, en una Alemania unificada con el estado de Prusia a la cabeza. En esa época hay una diversidad de ideas que están corriendo por toda la sociedad. Las ideas que van a inspirar a Carlos Marx y que va a tomar parte de esas ideas para construir su armazón teórico y que también va a cuestionar parte de esas ideas son las siguientes corrientes de pensamiento. Primero vamos a tener la escuela clásica de economía fundada por Adam Smith. Carlos Marx también va a leer al autor David Ricardo. Luego tenemos las filosofías socialistas que nacen también durante el siglo XIX. Ya hay algunos inicios de esta filosofía en autores de la Ilustración, entre ellos Rousseau. Estos autores socialistas podemos mencionar a Proudhon, a Saint-Simon y a Owens, que ya es un autor británico. En general, estos autores van a cuestionar la sociedad industrial, van a argumentar de que los males que se están viendo en la sociedad contemporánea, básicamente crecimiento de ciudades, aumento de la marginalidad, aumento de la pobreza, condiciones laborales infrahumanas y muy agotadoras, todo eso es producto del sistema económico y de la forma como está configurado el sistema social, el sistema económico. Y van a proponer diferentes tipos de soluciones. Por ejemplo, una de esas soluciones van a ser los fabastelios, unas especies de comunidades agrícolas que tengan la capacidad de autoproducirse y autoabastecerse, entre otras soluciones que van a proponer los socialistas franceses. Bueno, estas corrientes filosóficas
Carlos Marx también se va a inspirar en ellas y las va a criticar también. A decir verdad, tanto Carlos Marx como Federico Engels se van a referir a la filosofía socialista como socialismo ingenuo. Por último, estaría el pensamiento de Hegel, inicialmente un pensamiento metafísico y con una fuerte admiración hacia la Revolución Francesa, y después un pensamiento más estatista que justifica la unificación alemana y sobre todo el Estado centralista prusiano, considerando el Estado como la máxima encarnación del desarrollo y el devenir humano. De Hegel, Marx va a tomar la dialéctica como procedimiento de pensamiento y de análisis de la realidad, entendiéndose la dialéctica como un proceso que Fichte llama de tesis, antitesis y síntesis. La tesis correspondería a una idea o un sistema de pensamiento, la antítesis sería lo contrario a ese pensamiento y la síntesis sería un nuevo marco teórico que supera la contradicción entre la tesis y la antítesis. Si Hegel lo veía en el ámbito de las ideas, Marx lo va a ver en el ámbito de las relaciones sociales y las relaciones económicas. Siendo la tesis un sistema social y un sistema económico, la contratesis serían pues el surgimiento de nuevas relaciones sociales, nuevas relaciones económicas y los conflictos y los antagonismos entre distintas clases sociales, y la síntesis sería un nuevo sistema económico que superaría los conflictos y las divergencias del sistema anterior. La filosofía de Carlos Marx es lo que se conocería como una filosofía historicista. El historicismo son todas aquellas filosofías o teorías que considera que la historia tiene un orden y un sentido y que avanza por etapas claramente establecidas. El pensamiento historicista precede a Carlos Marx y existe en variedad de autores, desde San Agustín hasta pensadores como Augusto Comte. Bueno, según Carlos Marx, ¿cuáles serían las distintas etapas históricas por las cuales pasa la humanidad? Y este paso por distintas etapas históricas viene determinado por los desarrollos económicos, los desarrollos tecnológicos y la división del trabajo y las relaciones de propiedad y las relaciones de fuerza y de poder. Los distintos estadios de la humanidad van a ser el comunismo primitivo, que es el estado original, el ser humano viviendo en la naturaleza con otros hombres, hay poca división del trabajo, no hay una acumulación importante de la riqueza, las herramientas técnicas son bastante primitivas e incipientes. Marx considera al hombre un ser eminentemente laborioso que se construye a través del trabajo y que en su relación empírica con la realidad cotidiana de allí emergen sus ideas y sus creencias. Es decir, las ideas son un reflejo de las relaciones materiales y del modo de vida que tienen los hombres. Luego hay un desarrollo de las capacidades tecnológicas, un mejoramiento de la producción económica y comienza a ver lo que Carlos Marx llama la acumulación originaria. Unos hombres empiezan a tener más propiedades que otros y comienza la sociedad de clases. Esa sociedad de clases es el origen, según Carlos Marx, de la explotación de los hombres por otros hombres y de todos los conflictos sociales y de las injusticias que los seres humanos pues vienen sufriendo desde tiempos inmemoriales. Los otros sistemas sociales que va a proponer Carlos Marx van a ser la sociedad esclavista,
donde la clase dominante va a ser una nobleza y la clase pues explotada mayoritariamente van a ser esclavos que sirven como mano de obra. Luego tienes la sociedad que él llama modo de producción asiático. Es un poco difícil de definir, pero se puede decir que no es una sociedad esclavista, es una sociedad servil. Es distinta al feudalismo, que es otro modo de producción, otro modelo de sociedad, en que en el modo de producción asiático hay un control de algún tipo de bien material que es necesario para la producción económica. Usualmente suelen ser los flujos de agua. Este tipo de sociedad correspondería con el antiguo imperio egipcio y seguramente con los imperios, por ejemplo, babilónicos. Sociedades agrarias, pero que existen en lugares desérticos o semidesérticos y que dependen del transporte de los cuerpos de agua para poder practicar la agricultura. Quien controle los flujos de agua controla la sociedad y controla la producción económica. Por eso es que también el modo de producción asiático a veces se le ha llamado también despotismo hidráulico, haciendo alusión a este control de los cuerpos de agua o de algún bien material necesario para la producción. Luego tenemos el feudalismo, que ya todos sabemos lo que es el feudalismo. Va a ser un sistema social basado en el señorío, en el control de una parcela de tierra por parte de una nobleza. Y unos campesinos que son siervos del señor feudal, que le sirven y que le pagan, ya sea en especias, parte de la producción de la cosecha, o trabajando las tierras del propio señor, o algún tipo de dinero en impuestos. Ese es más o menos el sistema feudal y que se basa en relaciones serviles, de señorío y vasallaje. Y luego estaría la sociedad moderna, la sociedad que Carlos Marx llama capitalista, donde no existen relaciones de servidumbre, lo que predomina son las relaciones de economía de mercado, siendo en este caso la clase explotada, la clase obrera y el campesinado, y siendo la clase dominante pues el empresariado, o como lo llama Carlos Marx, los burgueses. Luego estaría el último modelo de sociedad, que sería la sociedad comunista. Sería un comunismo avanzado, donde no existirían clases sociales y donde hay un alto desarrollo tecnológico, no hay más conflictos de clases, no hay más conflictos humanos, o al menos conflictos importantes. Entre la sociedad comunista y la sociedad capitalista, Carlos Marx va a definir un modelo de sociedad de transición, que es lo que se llama la sociedad socialista, o lo que los marxistas han llamado la sociedad socialista. Ok, eso es un poco el desarrollo de Carlos Marx. La evolución histórica se da por un desarrollo de la tecnología y de las relaciones económicas, así como de las relaciones sociales que se establecen entre los distintos grupos, el grupo político dominante y los grupos que son dominados. Esas relaciones sociales y ese tipo de sistema económico va a conformar lo que Carlos Marx va a llamar modo de producción. Ese es el término teórico. Los modos de producción va a corresponder con un tipo de sociedad con determinadas relaciones sociales y un determinado tipo de sistema económico. Obviamente en ese sistema económico se definen unas clases sociales muy concretas y una división técnica del trabajo. Entonces, bueno, para Carlos Marx, los problemas del hombre derivan pues del sistema socioeconómico, cómo se encuentra distribuido el trabajo
y cómo se encuentran establecidas las relaciones de propiedad. Si cambiamos esto, entonces deberíamos cambiar todos los males que han sufrido los hombres desde tiempos inmemoriales. De allí que el marxismo pues predique una revolución social, que los obreros tomen el control de las industrias, que el Estado sea abolido y que se pase a una propiedad colectiva, por lo menos una propiedad colectiva de todo el aparato tecnológico sobre el cual se monta la economía de la sociedad. Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Esta es una explicación un poco sintética sobre cómo es el marxismo y cuáles son sus fundamentos teóricos principales. Comenten abajo qué les parece. En otro audio voy a exponer las críticas formales que tiene el marxismo, al menos de la teoría económica y un poco de la teoría política. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like y hasta pronto. Que todos tengan un feliz día.